Bueno, entonces estamos en el cuarto caso, dado la hipotenusa y un cateto. Acá está el triángulo. La hipotenusa vale 31,65 y el cateto 2 vale 25,91. Esos son los dos datos. Esos datos coloco acá. Hipotenusa $31,65 y el cateto 2 $25,91. Lo que tenemos que calcular de incógnita son ¿cuánto vale el cateto 1? Este sería incógnita. ¿Cuánto vale el ángulo C? Sería incógnita. ¿Y cuánto vale el ángulo B? Que también es incógnita. Entonces, acá donde dice incógnita coloco ángulo C, ángulo B y cateto 1. Son las tres incógnitas. Bueno, comienzo haciendo acá cálculo de ángulo C. Y ahí coloco acá cálculo ángulo C. Bueno, y ahí veo qué es lo que tengo que hacer. En base a los datos que yo tengo cateto 2 e hipotenusa, tengo que elegir una función trigonométrica que esté incorporado a ese cateto 2 y la hipotenusa. Si yo observo, si quiero hacer el ángulo C que está acá, un cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Está? Hay cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Si yo recuerdo la sigla de SOR-CARTOA, tengo que elegir cuál de las tres funciones es la que sirve. Que tiene que figurar el cateto adyacente y la hipotenusa. Y si yo miro acá, digo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. No me sirve, porque yo no tengo el cateto opuesto como dato, tengo el cateto adyacente. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo me doy cuenta que este es el que me sirve porque tiene el cateto adyacente como dato y la hipotenusa como dato. Entonces, de las tres funciones, elijo coseno. No puedo elegir otro. Entonces elijo coseno. Voy acá y coloco coseno del ángulo C. Y ahí yo sé que es cateto adyacente, que sería, voy a escribir así para que se entienda, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el cateto adyacente vale 25,91. Entonces, en vez de poner cateto adyacente, coloco 25,91. Y en vez de colocar la hipotenusa, coloco su valor, que puedo sacar de acá también, 31,65. 31,65. Hago esa división y me va a salir coseno. Preparen una calculadora, por favor, para ayudarme. Hago esa división y tienen que dividir con una coma y que me dé 5 decimales acá. 25,91 dividido 31,65. Sí, ahí. Y más cifra. 86, 41, 31. Hay 5 cifras. 81,864, ¿está bien ahí? Sí. Bueno. Paro allí y observo. Yo acá conozco el valor natural de la función y tengo que calcular el ángulo. Eso nosotros hicimos una prueba escrita. Dado el valor de la función, calcular el ángulo. Porque antes nosotros hacíamos, yo te daba el ángulo y vos calculabas la función. Entonces, para hacer al revés, dado la función, calcular el ángulo, se coloca ángulo C es igual a arco coseno de 0,818. GeoGebra o con cualquier calculadora científica te da 35,05.
grados dio ahí, ¿no es cierto? Listo. Ahora voy a hacer el ángulo B. Para hacer el ángulo B, vengo acá al gráfico. Y en el gráfico, si yo tengo el ángulo B, este cateto 2 pasa a ser ahora un cateto opuesto. Para B es opuesto y para C es adyacente. Como voy a sacar el B, tengo que venir a usar el cateto opuesto. Y el cateto opuesto va a ir con seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vengo acá y escribo. Seno del ángulo C es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora coloco los valores. Los valores van a ser los mismos que utilicé antes, pero ¿qué pasa? Acá era coseno y acá es seno. Ajá. El cateto opuesto es 25,91. Y la hipotenusa es 31,65. La división va a salir lo mismo, pero ahora es seno. Seno del ángulo C es igual a 0,81864. Es el mismo resultado que saqué antes, pero ahora es seno. Y ahora voy a GeoGebra y hago arco seno. Entonces pongo C es igual a arco seno 54. de 0,81864. C, decime. 54.94. 54,94 grados. Si nosotros sumamos estos dos, tiene que dar ¿cuánto? 90 grados. Pero fíjense que acá va a dar, si vos sumás, va a dar 89,99. ¿Por qué? Por las cifras decimales que no usamos. Pero en realidad si uso más cifras decimales se va a aproximar más a 90 grados. Ahí ya tengo solucionado los dos primeros. A mí me salió 95. 95. A mí también 54. Con 95, bueno, vamos a hacer de vuelta acá. Bueno, vamos a hacer esto de vuelta. Arco seno. Arco seno de 0,81864. 54,95. Y ahí voy a repetir de vuelta. Acá sí sale exacto con GeoGebra porque me usa la aproximación decimal. Si yo sumo estos dos va a salir 90 grados. Exacto sale. Y si no sale exacto es por error de aproximación por los números decimales al final, más que no pasa nada ahí. El último. Voy a calcular el cateto 1. Si yo miro el dibujo, conozco un cateto y la hipotenusa. Y voy a tener que calcular otro cateto. No necesito aplicar ninguna función trigonométrica. Aplico el teorema de Pitágoras. Porque Pitágoras te calcula un cateto o una hipotenusa conociendo los otros dos lados. Entonces aplico Pitágoras ahí. Acá pongo cálculo de cateto 1. Si yo me fijo, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero si yo quiero calcular un cateto, tengo que hacer la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Eso no voy a explicar acá porque se explica en el desarrollo cuando se hace Pitágoras. Se aplica esta fórmula. El cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto, que es el cateto 2 al cuadrado. Hay que restar cuando se saca un cateto. Y ahí reemplazo los valores. Cateto 1 es igual. Hipotenusa vale 31,65 al cuadrado menos
El cateto 2 vale 25.91. Estoy haciendo bien ahí, ¿no? Sí. Al cuadrado. Entonces, se resuelve con GeoGebra o cualquier calculadora y te va a salir el valor de ese cateto 1. Entonces, ustedes colocan raíz cuadrada, escriben todo esto y sale el resultado. ¿Tienen el resultado? Sacamos acá. Voy a sacarlo acá. Bueno, entonces comienzo. Raíz cuadrada de, abro paréntesis, 31.65 y ahí toco elevado al cuadrado. Salgo afuera del paréntesis y coloco menos. La raíz se tiene que seguir extendiendo la raíz, porque si no me queda cortado. Y ahí coloco, abro paréntesis y coloco ahora 25.91. 25.91. Toco el cuadrado acá y me queda elevado al cuadrado. Salgo afuera, pongo Enter y me sale que, ahí sí puede salir ahí, el resultado 18.18. 18.18. De esa manera, conociendo que la hipotenusa vale 31.65 y el cateto 2 25.91, me salió C 35.05, B 54.95 y el cateto 1 18.18. Listo, ojalá que salga. Bueno, ahí está la